Nunca me escuchó tanta gente, ¿eh? Bien, empezó a grabar, así que Bien, cuando usted quiera, Doc. perfecto. Buenos días a todos. A ver si escucho a alguien. Día, doctor, ¿qué tal? Buenos días, Buen doctor. día, Doc. Buen día, Doc. Buenos días. Bueno, vamos a empezar con el tema. Hoy nos toca desarrollar un tema muy grande de la medicina interna, uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, que es la hipertensión arterial. Entonces les voy a compartir el power que tenemos preparado. A ver. Bueno, se ve ahí, ¿no es cierto? Sí, Doc, perfecto. No Sí, se olvide perfecto. ponerlo en presentación. ¿Cómo? No se olvide de ponerlo en presentación. Ah, perfecto, en pantalla completa, sí. Esperá que estoy medio perdido acá con la... Ahí está. Ahí está. Bueno, la hipertensión arterial, ¿sí? La hipertensión arterial, como les decía recién, es uno de los principales factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Como factor de riesgo independiente, es decir, como considerándolo como único factor de riesgo, es el responsable directo del accidente cerebrovascular, en la mayoría de los casos, de infarto agudo de miocardio, con insuficiencia renal. Está relacionado también con la insuficiencia cardíaca, con ateroesclerosis progresiva y con los estados de demencia en las personas mayores. Numerosos estudios epidemiológicos, ya de hace más de 30 años, que uno de los principales estudios es el Mr. Fit, han demostrado, sin ningún lugar a dudas, esto que yo le estoy diciendo como uno de los principales factores de riesgo relacionado con enfermedad cardiovascular. Un factor de riesgo es una particularidad, un rasgo, una característica que tiene una persona o un grupo poblacional y que estadísticamente se relaciona, epidemiológicamente, digamos, se relaciona con la presencia de enfermedades y particularmente enfermedades cardiovasculares en el caso de la hipertensión arterial. Y no es específicamente un factor etiológico puro, sino que se sabe que está relacionado con una serie de enfermedades. También muchos estudios de intervención, es decir, que han dado drogas, como el CIS-EUR, publicado ya hace 30 años aproximadamente, han demostrado que bajando la presión arterial mejora esa tendencia hacia la enfermedad cardiovascular. Y ustedes ven acá en el gráfico que relaciona la enfermedad cardiovascular con la presión arterial. Y ustedes ven que hay una tendencia continua de complicaciones cardiovasculares, ya desde cifras tensionales consideradas bajas, como menos de 115, 75 milímetros de mercurio, y ya con el aumento de apenas 20 milímetros de la sistólica y 10 milímetros de la diastólica, llegando a presión de 135-85, 130-85, ya se duplica la enfermedad cardiovascular. Es decir, aún en cifras todavía consideradas como normales.
La hipertensión sistólica aislada es aquella en donde la presión arterial diastólica es normal, es menos de 90, pero la presión arterial sistólica está elevada. Y esta es la forma más frecuente de hipertensión en las personas de edad avanzada o a partir de los 65 años de edad. Y está relacionada con cambios en el árbol vascular, fundamentalmente con aumento de la rigidez de las arterias, es decir, que van perdiendo elasticidad, y esto hace que la onda del pulso sea más veloz y que suba rápidamente la presión arterial sistólica. Y las complicaciones cardiovasculares asociadas a la hipertensión se asocian fuertemente con la hipertensión sistólica y la presión del pulso. Vamos a ver un poquito de epidemiología rápidamente para después pasar a el diagnóstico y tratamiento. En nuestro país se vienen haciendo encuestas nacionales desde hace 15 años aproximadamente, y estas encuestas a nivel poblacional realizadas por el Ministerio de Salud de la Nación nos han dado una prevalencia en todo el país de hipertensión arterial de alrededor del 34%. En estas mismas encuestas, como pasa en todo el mundo, la hipertensión está relacionada más con los grupos etarios más avanzados. Es decir, que ustedes fíjense que en la población de más de 65 años, casi la mitad de la población es hipertensa. Mientras que los pacientes más jóvenes ya la prevalencia es mucho más baja. El estudio Renata 2 nos muestra cuál es la situación epidemiológica en nuestro país de qué es lo que está pasando con la hipertensión arterial. Fíjense en estas barras, son todos, es la población total de hipertensos. Fíjense en la barra inferior, en la barra de color azul, casi el 40% de todos los hipertensos no saben que son hipertensos, es decir, son pacientes, son enfermos no conocidos que tengan hipertensión arterial y por lo tanto no se tratan. Hay un 5,7% de hipertensos que se conoce que son hipertensos pero no están siendo tratados. Y el resto, aproximadamente un 55-56% de la población de hipertensos se encuentran tomando medicación, pero solamente el 24% están controlados con la medicación, mientras que hay un 31,8% que, a pesar de tomar medicamentos, siguen con la presión alta. Es decir, resumiendo, la situación epidemiológica es bastante compleja porque entre los pacientes que no se conocen que son hipertensos, en los que no se tratan y en los que se tratan pero no llegamos a la cifra óptima, son más del 70%. Es decir, todos esos pacientes están expuestos a complicaciones cardiovasculares graves. Bueno, esta es la clasificación desde el año 2018 en nuestro país, que coincide casi exactamente con la clasificación que se maneja en Europa. Para considerar hipertensión arterial es a partir de 140 de máxima y de 90 de diastólica. Esa sería la hipertensión nivel 1.
cuando es igual o mayor a 160-100, se considera de nivel 2 o etapa 2 de hipertensión. Más de 100, igual o más de 180-110 es el nivel 3. Y como decía, la hipertensión arterial sistólica aislada es cuando la presión es más de 140, pero la mínima es menos de 90. Y también fíjense que por debajo de la cifra de hipertensión, la normalidad también tiene una particularidad, que los pacientes se consideran normales con menos de 130-85, y hay una franja por arriba de esa cifra, entre 130 y 139 de sistólica y 85-89 de diastólica, que se denominan presión arterial limítrofe o prehipertensos, o también el término de presión normal alta, entre comillas, que son pacientes que no se consideran hipertensos todavía, pero sabemos que tienen mayor riesgo de los que tienen presión más baja. La otra clasificación que a partir del año 2017 que se adoptó en Estados Unidos fue esta, en donde se consideran cifras mucho más bajas para el límite de hipertensión arterial. Y esto se debe fundamentalmente a un estudio realizado unos años antes, en el año 2015, publicado en ese mismo año, en el año 2017, que es el estudio SPRINT. Y este estudio incluyó pacientes de alto riesgo, en donde se les dio tratamiento para llegar a un objetivo menor de 120-80. Y lo comparó con el tratamiento estándar, en donde los pacientes, el objetivo era tenerlos por debajo de 140-90. Y bueno, la conclusión de este estudio es que el grupo de pacientes, repito, que eran de alto riesgo cardiovascular, o sea que podían tener complicaciones en corto plazo, había una diferencia muy significativa en morbo y mortalidad en pacientes que se los llevaba con la medicación a menos de 120-80, comparado con el otro grupo que se lo comparaba, que el objetivo era menos de 140-90. Y es por eso que en Estados Unidos se considera hipertensión a partir de 130 de sistólica y 85 de diastólica. Y dos estadios. Estadio 2, más de 140-90. Como presión arterial normal, menos de 120-80. Esto no se adoptó en todo el mundo porque, bueno, hay muchas críticas acerca de ese estudio y hay otras consideraciones que hacer, porque no toda la población puede resolverse su situación con un solo criterio. Es decir, no es lo mismo tener un hipertenso anciano que un hipertenso joven, y quizás los objetivos puedan variar. Bueno, entonces vamos a meternos en lo que es el diagnóstico del paciente hipertenso. El diagnóstico no es tan sencillo como, bueno, tomarle la presión a un paciente y determinar qué nivel tiene. Vamos a transitar por tres puntos fundamentales. En primer término, nosotros tenemos que detectar o confirmar la presencia de hipertensión. Y eso lo hacemos a través de la medida de hipertensión arterial con el tensiómetro.
En segundo término, una vez que hemos clasificado, hemos estratificado al paciente qué nivel de hipertensión tiene, tenemos que establecer el riesgo cardiovascular global del paciente. Y por último, no olvidarnos de la posibilidad de que el paciente tenga hipertensión arterial secundaria, que vamos a ver qué significa eso. Entonces, identificar posibles causas de hipertensión arterial secundaria. Bueno, en primer término, vamos a ver cómo confirmamos si el paciente es hipertenso o no es hipertenso. A través, lógicamente, de la medida de la presión arterial. Pero la medida de la presión arterial se complejiza un poco porque depende de dónde la tomemos. Hay, por una razón fisiológica, la presión arterial no es una medida fija, sino que es variable, depende de muchas circunstancias, depende de muchas situaciones y de cómo tomemos la presión arterial. Entonces, la forma de tomar la presión arterial es muy importante. Tiene que estar alejado en un ambiente de temperatura agradable, que no sufra ni frío ni calor, que el paciente no hable durante la medición, debe estar sentado con la vejiga vacía, apoyando la espalda en la silla, apoyando los pies en el piso, no cruzando las piernas, apoyando el brazo sobre un escritorio, sobre una tabla a la altura del corazón, y colocar bien el brazalete, que tiene que estar por arriba del pliegue del codo, y tomar la presión arterial. Generalmente hay que tomar varias veces la presión arterial. Siempre se toman los promedios de 2 o 3 o más mediciones, sin redondeos. Es conveniente para ello utilizar los tensiómetros automáticos validados de brazo, por sobre los tradicionales aneroides, y considerar la cifra sin redondeo para poder hacer un promedio de los mismos. Y en los pacientes ancianos y en los diabéticos, no olvidarse de tomar también la presión de pie. El paciente tiene que estar de pie 1 minuto para medir la presión, la hipotensión ortostática, posibilidad de hipotensión ortostática. Si hay una diferencia mayor de 10 milímetros en la presión arterial sistólica entre la que está sentada y la parada después de 1 minuto, estamos hablando de hipotensión ortostática. Bueno, también no hay que olvidar en los jóvenes de tomar también en las mediciones en los miembros inferiores, en niños y adolescentes, porque de esa manera podemos investigar la presencia de coartación de aorta. Es decir, hay pacientes que tienen hipertensión en miembros superiores, y cuando uno les va a tomar el pulso en los miembros inferiores y les toma la presión arterial, hay una diferencia sustancial. Entonces uno debe empezar a sospechar de que hay algún problema en el arco aórtico, o más abajo, generalmente una coartación de aorta. Bueno, la presión arterial es muy distinta si la tomamos en el consultorio o si la tomamos en el domicilio o en la vida diaria. Entonces, hay 3 métodos fundamentales para tomar la presión arterial. Una es la presión arterial de consultorio, que una toma correcta de la presión arterial en el consultorio, como veíamos anteriormente, cuáles son las características para tomar correctamente la presión arterial. La normotensión es cuando el promedio es menor de 140/90. Los controles en el domicilio han pasado a ser muy importantes,
Actualmente, hace 10, 15 años, solamente se veía la presión en el consultorio, pero distintos estudios epidemiológicos han demostrado la importancia de la presión arterial, de lo que pasa en la vida diaria y en el domicilio, y están mucho más ligados a las complicaciones cardiovasculares que las mediciones tomadas en el consultorio. O sea que actualmente han pasado a ser más importantes la medida fuera del consultorio que dentro del consultorio. Y los dos métodos de medición de la presión ambulatoria es el monitoreo domiciliario de la presión arterial, donde la cifra de normotensión debe ser menor de 135/85 de promedio, y el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, donde el promedio de las 24 horas es menor de 130, debe ser menor de 130/80, que es el famoso MAPA. La diferencia entre estos controles ambulatorios, entre el monitoreo domiciliario de la presión arterial y el MAPA, es que el monitoreo domiciliario se lo toma el paciente con una guía de cómo tiene que tomarlo, con un tensiómetro validado, generalmente un tensiómetro automático de brazo, siguiendo una guía dada por el médico, que tienen que ser 2 momentos del día que tiene que tomarse la presión arterial durante 5 a 7 días. En esos 2 veces que se toma la presión arterial en el día, una vez a la mañana, una vez a la tarde, cada vez que se toma la presión a la mañana tiene que tomarse 2 registros, separados de 1 a 3 minutos. Todo eso tiene que ser registrado, es decir, que son 4 tomas en total por día, 2 a la mañana separadas de 1 minuto y 2 a la tarde separadas de 1 minuto, con el paciente en reposo y en el domicilio. Mientras que el MAPA son equipos automáticos que tienen una batería, se lo coloca al paciente y durante 24 horas va tomándole la presión arterial con frecuencias distintas, depende de cómo uno programe el equipo para tomarle cada media hora, cada hora, y a la noche generalmente baja la frecuencia, y la ventaja que tiene, baja la frecuencia de registro me refiero, la ventaja que tiene el MAPA sobre el monitoreo domiciliario es que son cifras más reales, porque lo hacen durante todo el día, en las distintas circunstancias que vive el paciente, en la calle, en el trabajo, en el domicilio, y además una ventaja fundamental es que hace la toma nocturna, que no se puede hacer con el monitoreo domiciliario. Y bueno, esos equipos tienen un software específico que cuando uno lo descarga en la computadora puede tener mucha información de qué es lo que ha pasado con la presión arterial durante todo ese día, y podemos tener distintos parámetros para el control del paciente. De tal manera que si nosotros tenemos todos estos datos de la presión arterial en consultorio y de la presión ambulatoria, podemos tener varios grupos de pacientes. Hay pacientes que son hipertensos sostenidos cuando tienen la presión arterial en consultorio por arriba de 140/90 y la presión ambulatoria superior a 135/85. Pero hay algunos pacientes en que cuando uno los manda a hacer el control domiciliario de la presión, están siempre normotensos. Es decir, que tienen una presión ambulatoria por debajo de 135/85. Pero en el consultorio están siempre hipertensos, tienen más de 140/90. Esa es la famosa hipertensión de guardapolvo blanco,
que comprende hasta un 25 a 30% de los pacientes hipertensos. Y hay un grupo menor de pacientes que se denomina hipertensión oculta, en donde en el consultorio tienen presión normal, menos de 140/90, y la presión ambulatoria es mayor de 135/85. Este grupo de pacientes sería el más riesgoso porque si uno no les hace presión domiciliaria, se mantienen como hipertensos no conocidos. Bueno, una vez que hemos definido a través de los controles en el consultorio y en el domicilio de que el paciente es hipertenso, lo hemos clasificado como hipertenso o como normotenso, tenemos que establecer el riesgo cardiovascular global. Es decir, que el paciente tiene que ser evaluado, por un lado, para ver si hay otros factores de riesgo que lo acompañan, o si ya también tiene daño cardiovascular. Cuando nosotros recibimos al paciente y hemos determinado que tiene algún grado de hipertensión arterial, a través del anamnesis, del examen físico, simplemente con entrevistar al paciente, con hacer un examen cuidadoso, cardiovascular y neurológico, nosotros podemos determinar la presencia o no de otros factores de riesgo como hipertensión arterial, tabaquismo, la presencia de dislipemia, de diabetes, si es sedentario, si tiene bajo consumo de frutas y verduras, su consumo de alcohol y factores psicosociales que inciden en la hipertensión, y la presencia de obesidad abdominal. Es decir, cuando la circunferencia de cintura es mayor de 102 centímetros en el hombre, mayor de 88 centímetros en la mujer, estamos en un paciente con una obesidad abdominal y aumenta el riesgo cardiovascular. Y con estudios iniciales, con un fondo de ojo, con un electrocardiograma, con un examen químico de orina, se pueden determinar la presencia ya de daño de órgano blanco, que si está presente, si se puede detectar con estos estudios, inmediatamente el paciente pasa a tener un riesgo elevado. ¿Riesgo de qué? Riesgo de complicaciones cardiovasculares, fundamentalmente de accidente cerebrovascular, de infarto, de enfermedad o de otra enfermedad aterosclerótica. Y podemos determinar, por ejemplo, con el electrocardiograma, hipertrofia ventricular izquierda, o con un ecocarotidio, por ejemplo, aumento del espesor íntima media arterial, con un fondo de ojo, la presencia de retinopatía, y con un examen químico de orina, la presencia de microalbuminuria, más de 30 mililitros más de 30 miligramos en 24 horas, se considera una microalbuminuria, en donde ya podemos determinar con eso una presencia de daño endotelial a nivel del glomérulo. Y por otro lado, la misma entrevista con el paciente, los antecedentes del paciente, o los estudios iniciales nos pueden determinar si el paciente ya tuvo una ACV, si ya tiene enfermedad cerebrovascular, si ha sufrido una ACV o una crisis isquémica transitoria, que nos va a decir sus antecedentes y su examen neurológico. Si el paciente ya tuvo enfermedad cardíaca, por ejemplo, el paciente que ha tenido un infarto previo o tiene antecedentes de una revascularización coronaria, ha sido tratado por angina o ya tiene directamente insuficiencia cardíaca.
o si el paciente tiene insuficiencia renal o una proteinuria importante, o también se puede determinar si el paciente tiene una enfermedad vascular periférica a través de la historia del paciente o detectarla a través del examen físico, de los pulsos y la ocultación de soplos a nivel vascular. Entonces, con todos estos datos, cuando uno recibe al paciente, entonces determina en primer lugar si es hipertenso a través de la medición, que nos puede llevar un tiempo, a veces de una semana, para determinar en los niveles iniciales, en los niveles, en los primeros estadios de hipertensión, nos puede llevar un tiempo determinar exactamente si el paciente es hipertenso o no. Hacer el examen físico, el interrogatorio cuidadoso y los primeros exámenes, que fundamentalmente son el fondo de ojo, un laboratorio y el electrocardiograma. Podemos determinar con esos elementos la categoría de riesgo en donde está nuestro paciente. Los pacientes que tienen muy alto riesgo se consideran, es decir, la posibilidad de que tengan una complicación cardiovascular a 10 años o muerte cardiovascular a 10 años, se consideran cuando tienen más de 10% de probabilidad en el puntaje SCORE, que es una tabla de riesgo que se usa mucho en Europa. La probabilidad de muerte superior a 10% es de muy alto riesgo. Y en la tabla de la Organización Mundial de la Salud, que mide eventos, no mide específicamente la muerte, sino eventos, cuando es más del 30% a 10 años se considera de muy alto riesgo. ¿Cómo se sacan esta? Hay tablas específicas que ya la vamos a ver. Y la puntuación SCORE se puede conseguir en la red, en el Google, uno pone tabla de riesgo SCORE, entonces puede directamente ir, ahí le va a pedir que le pongan los factores de riesgo que tiene el paciente y le va a dar el puntaje. Entonces, ¿cuáles son los pacientes de muy alto riesgo? Empezando, son aquellos que ya han tenido eventos. Es decir, si el paciente viene y tuvo un accidente cerebrovascular, en cualquier momento tuvo un infarto, ha sido revascularizado, ese paciente significa que tiene una enfermedad muy avanzada, porque la enfermedad de la que estamos hablando es la ateroesclerosis. Ya tiene muy avanzada, entonces directamente es un paciente de alto riesgo. No necesitamos recurrir a ninguna tabla para definir a este paciente como muy alto riesgo. También entran en esta categoría los pacientes que todavía no han tenido eventos, pero son diabéticos, que tienen un daño de órgano blanco, que se puede determinar a través de los estudios, o aquellos pacientes que tienen 3 factores de riesgo principales, por ejemplo, que son diabéticos, más hipertensos y fumadores, por ejemplo, o aquellos que tienen diabetes tipo 1 de más de 20 años de evolución. Cualquier paciente diabético tipo 1 con más de 20 años de evolución entran en esta categoría, hayan tenido o no complicaciones todavía. También entran en esta categoría los pacientes que tienen enfermedad renal crónica grave, en donde el clearance de creatinina está por debajo de 30 mililitros por minuto por 1,73 m de superficie corporal. Los pacientes también que tengan insuficiencia cardíaca por enfermedad cardiovascular ateroesclerótica, es decir, que sean una insuficiencia cardíaca derivada de un infarto, por ejemplo, de una historia de cardiopatía isquémica, o que tenga insuficiencia cardíaca con otro factor de riesgo principal, que no sea derivada de enfermedad coronaria, pero que tenga otro factor de riesgo. Bueno, todos estos pacientes, si uno saca por la tabla SCORE, le va a dar la probabilidad de 10%, que es bastante elevado, de que ese paciente pueda morir en los próximos 10 años.
Y si uno saca la tabla de eventos, que es de la Organización Mundial de la Salud, nos va a dar más de 30% de probabilidad de que ese paciente pueda sufrir un nuevo evento, o también, y en ese nuevo evento puede morir el paciente. Los pacientes considerados de alto riesgo son cuando la tabla score nos da más de 5% y menos de 10%, y la tabla de la OMS, la probabilidad a 10 años entre un 20 y 30% de sufrir eventos. Y estos pacientes son aquellos, por ejemplo, bueno, no han tenido eventos todavía, ninguno de ellos, pero pueden tener un único factor de riesgo muy elevado, por ejemplo, un colesterol muy alto, más de 310 miligramos por decilitro, con un LDL más de 190, o los hipertensos severos, que tienen más de 180, 110. Con que tengan ese factor, ya son pacientes de alto riesgo, hasta que se controlen. También los pacientes con insuficiencia cardíaca, sin otros factores de riesgo principales, los pacientes diabéticos, sin daño de órgano blanco, con más de 10 años. Cualquier paciente diabético tipo 2, con más de 10 años de evolución, por más que uno no encuentre daño de órgano blanco, tiene que entrar en la categoría de alto riesgo. O el paciente diabético menor de 10 años, pero que tiene otro u otros factores de riesgo principales. También entran acá los que tienen enfermedad renal crónica moderada, donde el clearance es un poco mejor que los que tienen muy alto riesgo. En este caso serían entre 30 y 59 mililitros por minuto. Los pacientes de riesgo moderado, acá en amarillo, cuando la tabla score nos da más de 1%, pero menos de 5% de probabilidad de muerte a 10 años, y la de la OMS, la probabilidad de eventos entre un 10 y 20%. Son aquellos diabéticos de menos de 10 años de evolución en pacientes jóvenes, diabéticos tipo 1 por debajo de 35 años, diabéticos tipo 2 por debajo de 50 años, que no tengan otros factores de riesgo, sean diabéticos solamente, de pocos años de evolución y que sean jóvenes. Ya por el solo hecho de ser diabético entran en el riesgo moderado. Aquellos pacientes que tienen riesgo bajo son los que no tienen factores de riesgo directamente, en donde la probabilidad de muerte es menor al 1% en la tabla score, y la de la Organización Mundial de la Salud, del 10% la probabilidad de eventos a 10 años. Bueno, y esta es la tabla de riesgo de la Organización Mundial de la Salud, en donde, como decíamos, mide la probabilidad de eventos a 10 años. Y esta es una tabla en donde tenemos pacientes, en esta tabla que ustedes están viendo, son pacientes no diabéticos. Y después tenemos una tabla para diabéticos, que es esta, que ven ustedes que tienen colores más oscuros, los diabéticos, que representan a pacientes de riesgo más alto. Una vez que, es decir, que la primera selección que hacemos es que si el paciente es diabético o no diabético, y elegimos una u otra tabla. En el caso de que el paciente sea diabético, después tenemos que ver el sexo, si es mujer o si es varón, después la presencia de tabaquismo o no, tenemos una tabla de fumadores y no fumadores. Luego sigue el grupo etario en el que está el paciente. Acá tenemos tablas para la década de los 40, de los 50, de los 60, de los 70. Si el paciente tiene más de 70 años, se elige la tabla de los 70. Si tiene menos de 40, se elige la tabla de los 40. Y por último, los otros dos parámetros para definir el riesgo del paciente es el colesterol total y la presión arterial sistólica. Entonces, supongamos que es un paciente diabético, elegimos esta tabla, es una mujer,
elegimos la tabla de la derecha. Si es fumadora, entonces ya tenemos esta columna que está hacia la derecha, definida. Elegimos después cuál es la edad. Por ejemplo, tiene 55 años. Vamos a elegir entonces la segunda, empezando desde abajo, este cuadrado, en donde va a estar nuestro paciente. Y va a definir el cuadrado pequeño y, en definitiva, el riesgo, el colesterol total y la presión arterial sistólica. Es decir, que si nosotros acá tenemos un colesterol total de 230, vamos a elegir esta columna que llega hasta 232 de colesterol. Entonces nuestra paciente va a estar acá y lo va a definir si tiene un riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto o muy alto, la presión arterial sistólica. Si es menor de 140, va a tener un riesgo moderado, pero si le tomamos la presión arterial sistólica 150, por ejemplo, ya tenemos que elegir la línea de 160 para ubicar a nuestro paciente, y en este caso va a tener un riesgo muy elevado el paciente. La otra tabla que les quería mostrar y cómo se puede evaluar al paciente es la tabla SCORE, que nos habla ya de probabilidad de muerte, no de eventos como la tabla anterior, sino de muerte a 10 años, en donde el bajo riesgo es menos del 1%, moderado entre 1 a 5%, alto riesgo más de 5% y muy alto riesgo más del 10% de probabilidad de muerte. En donde tenemos, por un lado, en esta columna, la presencia de los factores de riesgo asociados y en la línea superior los distintos valores de presión arterial sistólica, en donde vemos que los pacientes que, por ejemplo, pueden tener una presión arterial normal, considerada normal o limítrofe, factores de riesgo, o bien daño de órgano blanco o diabetes, se considera alto riesgo por más que la presión sea normal. Y en el otro extremo están los pacientes que tienen presión muy de 180, presión arterial diastólica mayor a 110, y no tienen factores de riesgo, los mismos se consideran de alto riesgo. Y bueno, este porcentaje ustedes lo van a obtener poniendo los distintos factores de riesgo que les exige la tabla, y les va a dar el porcentaje. Y bueno, esa tabla generalmente se la obtiene en internet. Bueno, una vez que nosotros hemos determinado que nuestro paciente es hipertenso y lo hemos ubicado correctamente, cuál es el nivel de riesgo que tiene el paciente, no nos olvidemos de pensar un poco en la hipertensión secundaria. Ustedes saben que la hipertensión arterial se divide en dos grandes grupos: la hipertensión arterial primaria y la hipertensión arterial secundaria. Desde el punto de vista epidemiológico, el 95% o más de los hipertensos son hipertensos primarios, es decir, que no se conoce exactamente la causa, o no hay una causa específica por detrás que produzca hipertensión arterial, sino que es un fenómeno que tiene su fisiopatología también, pero se denomina primario, porque el problema es a nivel arterial. No hay ninguna enfermedad que cause hipertensión arterial en la hipertensión primaria. En cambio, la hipertensión secundaria, hay entidades específicas, enfermedades específicas que producen hipertensión arterial. La hipertensión primaria también se denominaba
antiguamente hipertensión esencial. Y básicamente este término de hipertensión esencial se aconseja ya no usarlo y dividirlo como, es decir, en hipertensión primaria y secundaria. Se denominaba antes hipertensión esencial a la hipertensión primaria porque antiguamente se creía que los pacientes que tenían presión alta se debía a una necesidad fisiológica, es decir, que los pacientes cuando, como no se relacionaba la enfermedad vascular, la arteriosclerosis, el accidente cerebrovascular con la hipertensión, fíjense, a nosotros nos parece muy común relacionarlo por la información que tenemos de hace muchas décadas de esa correlación directa que existe entre hipertensión y enfermedad cardiovascular. Pero en la década del 30, en la década del 20, cuando se empezó a tomar masivamente la presión arterial, no se tenía esa información. Entonces se pensaba que los pacientes tenían que subir la presión arterial para perfundir los órganos afectados por la enfermedad vascular. Y que si uno le bajaba la presión arterial a estos pacientes, les infundía una disminución de la circulación y la muerte. Es decir, le favorecía la isquemia de los órganos y por lo tanto aceleraba la muerte de los pacientes. Por eso se denominaba esencial. Es decir, que era fundamental que la presión arterial subiera para que el paciente podría seguir viviendo. Bueno, esto fue cambiando con el tiempo y el estudio fundamental que demostró la relación entre la hipertensión arterial y otros factores de riesgo con la enfermedad cardiovascular fue el famoso estudio Framingham, que comenzó en el año 1947 en una población de 10.000 habitantes del norte de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, que continúa en la actualidad, pero ese estudio poblacional demostró fehacientemente la correlación directa que existe entre todos los factores de riesgo y entre ellos la hipertensión arterial con la enfermedad cardiovascular. Bueno, sigamos con cómo podemos identificar por qué es importante la hipertensión secundaria. Decíamos que la población de hipertensos secundarios es muy inferior y mucho menos importante desde el punto de vista epidemiológico que la hipertensión primaria. Pero se nos plantea un estudio de todos los pacientes, como la hipertensión arterial es muy frecuente, fíjense que tenemos una prevalencia del 34% de hipertensos si consideramos todos los grupos etarios en el país. Y si consideramos a los mayores de 65 años, la mitad de los mayores de 65 años son hipertensos, o sea que son millones de pacientes. Entonces, no podemos hacer un estudio etiológico completo, profundo, a cada uno de los pacientes hipertensos para saber si es un hipertenso secundario. Entonces, los pacientes, esto desde el punto de vista del costo y del rendimiento no es factible. Entonces, necesariamente el médico, a través del examen clínico y de pensar en la posibilidad de que pueda tener hipertensión secundaria, es la mejor vía para seleccionar a los pacientes que deban ser estudiados más profundamente para descartar hipertensión secundaria. Es decir, que tenemos que usar las herramientas clínicas, la anamnesis, el examen físico y un laboratorio básico en todos los pacientes. Nos tiene que dar algunas claves clínicas para estratificar a los pacientes. La estratificación pre-test significa que con las herramientas clínicas que nosotros tenemos, vamos a estratificar a los pacientes en 3 grupos antes de ordenar algún examen que nos pueda confirmar
la presencia de hipertensión secundaria. Y para eso tenemos los pacientes que puedan tener alta probabilidad de tener hipertensión secundaria, que ya vamos a ver cuáles son las claves clínicas. Vamos a tratar de determinar para ellos un examen confirmatorio que muchas veces es invasivo. Después hay pacientes que tienen una probabilidad intermedia, que van a necesitar varios estudios, y los pacientes que tienen baja probabilidad de tener hipertensión secundaria, no se deben continuar estudios hormonales o de imágenes o invasivos, tratando de determinar si son secundarios o no. Bueno, ¿cuáles son esas claves clínicas que a través de los primeros exámenes y del examen clínico del paciente pueden surgir? Aquellos pacientes que se nos presentan con hipertensión arterial severa, más de 180, 110, los que tienen instalación súbita de hipertensión, los que tienen hipertensión resistente a la terapéutica, es decir, que a pesar de dar medicación a buena dosis, y con agregar medicamentos y no se puede controlar la presión arterial, también es una clave que podría ser un hipertenso secundario. Y los pacientes que tengan hipertensión moderada a severa y sean menores a 40 años. Y también en el examen físico pueden haber algunos rasgos que nos puedan orientar, por ejemplo, la presencia del síndrome de Cushing, con la distribución adiposa característica, estigmas en la piel de neurofibromatosis, que son como unos tumores fibrosos en la piel, que pueden aparecer en el feocromocitoma, o si uno puede detectar la presencia de un agrandamiento renal a través de la palpación, a través de una ecografía, la presencia de, por ejemplo, de riñón poliquístico, que también es una causa de hipertensión secundaria. La ocultación de soplos abdominales, por ejemplo, en la hipertensión renovascular. Hay un tipo de hipertensión secundaria que afecta con mayor prevalencia al sexo femenino, que se denomina hipertensión renovascular, en donde hay una malformación de la capa media de la arteria renal, que produce una disminución de la luz de la arteria renal, y eso es la causa de la hipertensión, que produce una isquemia distal y un aumento de todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, produciendo hipertensión. Y la otra que habíamos nombrado, la coartación de aorta, en donde vamos a tener hipertensión en los miembros superiores y presión baja en miembros inferiores o presión indetectable en los miembros inferiores. Bueno, es importante entonces pensar en la posibilidad de que el paciente tenga hipertensión secundaria, porque si no se puede pasar la oportunidad de hacer un tratamiento adecuado para el paciente, a pesar de la baja incidencia en la población. Bueno, una vez que hemos estratificado al paciente hipertenso, que sabemos cuál es su categoría de riesgo, si es un paciente de riesgo alto, moderado o bajo, vamos a definir a ver cómo lo tratamos al paciente. Bueno, es muy importante entonces la categoría de riesgo que tiene el paciente para definir el tratamiento. Los pacientes de bajo riesgo generalmente no se inicia tratamiento farmacológico inicialmente, por lo menos los primeros meses o el primer año, sobre todo si son pacientes jóvenes,
Y al definir bajo riesgo, estamos diciendo que tienen un nivel de hipertensión estadio 1 y no tienen otros factores de riesgo. Y son pacientes jóvenes. Estos pacientes deberían iniciar lo que se denomina tratamiento no farmacológico, si es que ya no lo están haciendo, que básicamente tiene que ver con modificaciones o cambios en el estilo de vida del paciente en cuanto a la dieta y a la actividad física. Y darle una oportunidad de unos meses para ver si se pueden producir esos cambios y con eso, sin necesidad de drogas, pueden descender los valores de presión arterial. En cambio, los pacientes que tienen moderado y alto riesgo, que son la mayoría de los pacientes, van a necesitar de entrada un tratamiento farmacológico y por supuesto también el tratamiento no farmacológico. Es decir, que siempre el tratamiento de la hipertensión tiene dos columnas. Nunca hay que olvidar que el paciente tiene que recibir el tratamiento no farmacológico y la mayoría de ellos van a necesitar tratamiento farmacológico. Bueno, ¿cuál es el tratamiento no farmacológico? En la columna de la izquierda tenemos los parámetros fundamentales que a veces son más difíciles de lograr y que hay que transmitirle al paciente. La reducción de peso en los pacientes con sobrepeso, con obesidad, siempre es muy beneficioso y baja la presión arterial sistólica entre 5 y 20 milímetros de mercurio con una reducción de 10 kilos en el peso corporal. Siempre es importante y saludable tratar de mantener un peso corporal normal. La dieta DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension, esa es la sigla en inglés de un trabajo que se hizo hace muchos años, en la década del 80, sobre el efecto de este tipo de dieta, que es consumir una dieta que también se denomina mediterránea, una dieta rica en frutas, vegetales y baja en grasas totales y en grasas saturadas fundamentalmente. Esa es la famosa dieta DASH, que puede reducir la sal de la dieta aparte, porque muchos confunden, dicen dieta DASH y creen que es la sal, y en realidad la sal es aparte. Si uno, además de dieta DASH y de bajar de peso, le reduce la sal, puede obtener todavía más descenso de la presión arterial. La actividad física, aumentar siempre la actividad física y limitar el consumo de alcohol, a no más de 2 medidas diarias en el hombre y no más de 1 medida por día en mujeres. Se considera la medida de alcohol de 140 mililitros de vino o 330 mililitros de cerveza, es decir, una copita de vino o una lata de cerveza chica, es una medida, que sería a lo sumo hasta 2 medidas en el hombre y 1 medida por día en las mujeres o en personas de bajo peso. Y también una mención muy importante al dejar de fumar, que además de favorecer que baje la presión arterial, baja el riesgo cardiovascular global en forma muy importante. Y cuando pensamos en tratamiento farmacológico, tenemos 5 principales grupos de drogas. Hay otros grupos de drogas más antiguas que se usan en algunas situaciones especiales, pero las que se usan habitualmente, nosotros las podemos ubicar en estos 5 grupos. En primer término, los IECA, o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o los ARA2, que son los bloqueantes de los receptores de la angiotensina 2, que son los priles y los sartanes. Si bien son 2 grupos farmacológicos, pero los ponemos en el mismo grupo porque tienen un mecanismo de acción similar. Uno es
inhibidor de la enzima convertidora y otros directamente producen el bloqueo del receptor de la angiotensina. Y se distinguen por la terminación en pril. Por ejemplo, el enalapril es el pril más común, más usado, más famoso acá en nuestro país y en muchas partes del mundo. Y los sartanes, como el losartán, valsartán, irbesartán, etc. Las tiacidas o similtiacidas, como son la hidroclortiacida, la clortalidona, la indapamida, los calcioantagonistas, dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos, los antagonistas dihidropiridínicos son, digamos, están más validados para el uso en hipertensión, como la nifedipina, anlodipina, nicardipina, y los no dihidropiridínicos son las drogas el diltiazem y el verapamil. Después tenemos los beta bloqueantes, que hay muchos beta bloqueantes, los hay de primera, segunda, tercera generación. Primera generación son los más antiguos, el propanolol, el atenolol. Los de segunda generación, el carvedilol, el bisoprolol. Y los últimos de tercera generación, el nebivolol. Y un quinto grupo, el de antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona y la eplerenona. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta para elegir el fármaco? Y en la primera línea es fundamentalmente hay que tratar de elegir aquellos fármacos que tienen una eficacia comprobada en reducir la morbimortalidad cardiovascular que ha sido demostrada en estudios comparativos con otros grupos farmacológicos. Es decir, que han sido comparados y han demostrado la superioridad en la reducción de la morbimortalidad. Y estas drogas son fundamentalmente los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que acabamos de nombrar, los IECA y los ARA2, los antagonistas del calcio dihidropiridínicos, que son la anlodipina, la nifedipina y la nicardipina, y los diuréticos tiacídicos y similtiacídicos, como la hidroclortiacida, la clortalidona y la indapamida. Esas drogas son las drogas principales en el tratamiento de la hipertensión y que no deben faltar porque son las que han demostrado que son superiores a otras drogas y que tienen eficacia comprobada en la reducción de la morbimortalidad. Hay fármacos como los beta bloqueantes de primera generación que también se ha demostrado que disminuyen la morbimortalidad en estudios comparativos con placebo que se hicieron hace muchas décadas, pero que en la comparación con las drogas del otro grupo han demostrado ser inferiores. Y son los beta bloqueantes de primera generación, atenolol y propanolol, los que han demostrado la reducción de la morbimortalidad. Después hay otros grupos, por ejemplo, los fármacos con eficacia antihipertensiva comprobada, es decir, que sabemos que bajan la presión arterial, pero todavía no tenemos muchos datos, o hay datos escasos, que reduzcan la morbimortalidad cardiovascular. Es decir, que necesitamos más estudios para demostrar fuertemente esto, que son drogas más nuevas, como los bloqueantes, los beta bloqueantes de segunda y tercera generación, que nombramos carvedilol, nebivolol, bisoprolol, y los antagonistas cálcicos no dihidropiridínicos, que también se usan y se han usado en hipertensión, como el diltiazem y el verapamil. Y después hay otras drogas que se usan en algunas situaciones especiales, como los antagonistas del receptor mineralocorticoide, los antialdosteronas, la eplerenona es uno de ellos, diuréticos de asa, como la furosemida, alfa bloqueante, drogas de acción central, vasodilatadores de acción directa, que son drogas conocidas de hace mucho tiempo
y que han dejado de tener un uso masivo. Entonces, la recomendación es que, haciendo un resumen de todo esto, para el paciente hipertenso en estadio 1, generalmente puede pensarse en monoterapia, es decir, que aparte del tratamiento no farmacológico, puede ser que el paciente pueda controlar su presión arterial con una sola droga. No hay un acuerdo de cuál droga es la mejor. Depende de cada paciente, depende de la situación del paciente, de los antecedentes, de los otros factores de riesgo que tenga. O sea que uno puede iniciar con cualquiera de las drogas, con IECA, con ARA2, con bloqueante de los canales del calcio tipo anlodipina o con diuréticos tiacídicos. Sí que estaría bien que usemos cualquiera de estas drogas. Depende, como dije, de algunos pacientes pueden ser que sea mejor una que otra. Y los beta bloqueantes específicamente para los pacientes que tienen cardiopatía isquémica puede ser una buena droga para la hipertensión arterial. Pero no tienen, las otras que nombramos primero tienen ventaja sobre la mortalidad comparado con los beta bloqueantes. Y aquellos pacientes que ya tienen estadio 2 de hipertensión, directamente van a necesitar una asociación farmacológica para poder controlar la presión. Y este es el grupo mayor de pacientes, es decir, que de casi el 80% de los pacientes están en estadio 2 de hipertensión o más y van a necesitar una asociación farmacológica de 2 o 3 medicamentos para poder controlar su presión arterial. Y siguiendo un algoritmo, podríamos decir que todos los pacientes tienen que, en primer término, iniciar cambios en el estilo de vida, todos los pacientes. Los que tengan hipertensión nivel 1 y que tengan riesgo bajo, puede probarse la monoterapia con cualquiera de esas drogas que hablamos, IECA, ARA2, anticálcicos dihidropiridínicos, diuréticos tiacídicos o beta bloqueantes de segunda o tercera generación. En cambio, si aquel paciente de nivel 1 tiene un riesgo moderado o elevado, hay que elegir combinaciones farmacológicas. Lo mismo que para los pacientes de hipertensión nivel 2 y de nivel 3. Van a necesitar preferentemente combinaciones farmacológicas. Entonces, para ir terminando, podemos decir que en primer término lo que tenemos que hacer es realizar el diagnóstico correcto con las 3 formas de medir la presión arterial o con 2 formas. La presión arterial en consultorio, es importante que el médico la tome correctamente, el mapa o un monitoreo domiciliario de la presión arterial. Los controles ambulatorios de la presión arterial han demostrado en la última década su confiabilidad, su reproducibilidad y, como decía, hay una muy buena correlación entre la toma de la presión ambulatoria con el daño de órgano blanco y los eventos cardiovasculares. El segundo punto que es importante es evaluar el riesgo cardiovascular. Debemos determinar si el paciente hipertenso tiene factores de riesgo asociados, si tiene ya daño de órgano blanco o tiene antecedentes de haber sufrido ya un evento cardiovascular. Y el tercer punto
es que tenemos que controlar la presión arterial. Es decir, no controlarla en el sentido de tomar la presión arterial, sino que la presión arterial aseguremos de que se normalice la presión arterial iniciando tratamiento y asegurándonos después de 1 o 2 semanas de tratamiento con un registro fuera del consultorio con mapa o monitoreo domiciliario, con equipo validado, que el paciente llegue al objetivo de la normotensión. Y para concluir, entonces, 4 cositas decimos, que para recordar lo que venimos hablando. Que en primer término, la hipertensión arterial tiene una importancia epidemiológica muy grande, ya que en nuestro país casi la mitad de la población mayor de 65 años es hipertensa. El otro dato epidemiológico muy importante, que casi el 76% de los hipertensos en nuestro país, según el estudio Renata 2, están expuestos a complicaciones cardiovasculares y muerte por falta de diagnóstico o por tratamiento insuficiente. Un punto importante es que necesitamos considerar el riesgo global de cada paciente individual. No solamente la cifra de hipertensión, sino si ese paciente es joven o si ya tiene edad avanzada, o si ya ha sufrido algún evento, o si está acompañado de otros factores de riesgo. Y por último, debemos decir que el umbral para iniciar tratamiento con drogas se basa más en el riesgo cardiovascular o la presencia de enfermedad cardiovascular y no solamente en los valores de presión arterial. Bueno, con esto damos por concluido, remarcando que depende mucho la decisión que vamos a tomar de estratificar al paciente correctamente con el riesgo cardiovascular. Bueno, si quieren, vamos a tener un espacio, si quieren preguntar algo. Chicos, ¿hay alguien o se fueron a dormir la siesta ya? Se entendió muy claro todo. Se entendió bien, perfecto. No, gracias. Yo le quería preguntar acerca del tratamiento farmacológico, ¿no? Siempre uno va a empezar, dependiendo del paciente, ¿no? Dándole con un YECA o ARA2, o podemos darle cualquiera de las opciones que usted nos dio. Bueno, siempre elegir una primera droga, uno se pregunta cuál es la mejor droga para el paciente. Recuerden que la mayoría de los pacientes van a necesitar una combinación farmacológica, porque tienen un nivel 2 de hipertensión o porque tienen muchos factores de riesgo. Entonces, esos pacientes reciben una combinación, y hay combinaciones de drogas que son más convenientes que otras porque tienen un efecto potenciador más que aditivo en su asociación. Pero bueno, antes de ir a eso, digamos, ¿cuál es la pregunta directa sería, ¿cuál es la droga que nosotros tenemos que elegir? Y justamente, bueno, no hay una droga que sea superior a otra en la protección con las complicaciones cardiovasculares de los grupos principales de droga. Es decir, que uno puede elegir un PRIL, un sartán, un diurético tiacídico o un bloqueante de los canales del calcio dihidropiridínico, es decir, amlodipina, nifedipina,
nicardipina. Cualquiera de esas drogas, si le baja convenientemente la presión arterial, no, digamos, no es superior a una a otra. Buen día, Doc. Buen día, Samson. Tengo otra pregunta. Durante la exposición dio varias clasificaciones de la hipertensión arterial. Quisiera saber nosotros con cuál nos guiamos, o la Sociedad Argentina de Cardiología, ¿qué clasificación acepta? Bueno, las dos clasificaciones que yo les di para que compararan qué es lo que está pasando en el mundo, una es la que el consenso del año 2018 de las sociedades científicas de nuestro país, de la Sociedad Argentina de Cardiología, de la Federación, conjuntamente con la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Es la que también se maneja en Europa y es la que nos manejamos nosotros, en donde se considera hipertensión nivel 1 a partir de 140-90, de nivel 2 a partir de 160-100 y de nivel 3 de 180-110. Por debajo de 140-90 nosotros consideramos normotensión. Y esta clasificación está en relación con la decisión de tratar o no tratar al paciente con drogas. Todos los pacientes deben recibir tratamiento no farmacológico, ya sabemos. Pero la decisión de tratar con drogas puede ayudarnos en estratificar al paciente con estas clasificaciones. En los pacientes que se consideran normotenso por debajo de 140-90 no están indicados iniciar el tratamiento con drogas. La otra clasificación es la que usan en Estados Unidos, en donde tienen un objetivo mucho más exigente en cuanto a nivel de presión arterial. Pero ese objetivo mucho más exigente, en donde ya consideran hipertensión a partir de 130-85, o sea, los pacientes que tienen más de 130-85 son considerados hipertensos. Y se abre la posibilidad de ya empezar a tratarlo con drogas. Pero el hecho de que esta clasificación que se usa en Estados Unidos tenga un objetivo de presión mucho más exigente, eso induce a mayor tratamiento farmacológico, y lo que pasa en el mundo es que no hay una certeza de que esto sea mejor, porque, como les decía, hay grupos de pacientes en que, por ejemplo, el grupo de ancianos, uno no puede tener un objetivo de presión arterial muy baja, porque esos pacientes con presiones arteriales con objetivos muy exigentes pueden tener otros problemas de salud, como por ejemplo el anciano mayor síncope, mayor caída, mayor fractura, y entonces uno puede aumentar la mortalidad de los pacientes de ese grupo etario, tratando de bajar mucho la presión arterial. No sé si está contestada tu pregunta, Samson. Sí, Doc, muchas gracias. Sí, muy claro. Doctor, una consulta rápida. Sí, Santiago, dale. Al principio usted nos dijo que casi el 40% de los hipertensos no tienen su diagnóstico hecho, pero sin embargo también los que presentan hipertensión en la consulta, no presentan hipertensión en la consulta, pero sí durante el monitoreo ambulatorio, o sea, los que tienen hipertensión oculta son un porcentaje muy bajo, del 8% más o menos. ¿En dónde considera usted que está la falencia o la dificultad para realizar entonces el diagnóstico de hipertensión?
Bueno, muy buena pregunta. ¿Cuál es la falencia? Es un problema principal de salud pública, porque nosotros no podemos esperar que los pacientes consulten, vayan al consultorio. Este es un problema que no lo puede solucionar el médico individual encerrado en el consultorio. Debemos tener programas que lleguen a la comunidad para que toda la población se tome la presión arterial regularmente, no en forma obsesiva, sino que por lo menos haya un control de la presión arterial para detectar más pacientes hipertensos. Porque como ustedes saben que la presión arterial la mayoría de las veces es totalmente asintomática. La hipertensión es totalmente asintomática. Y la única forma de detectar a los pacientes es tomando la presión arterial, es con el registro. Los centros de salud, las instituciones de salud, deben controlar la presión arterial a todos los pacientes que consulten por cualquier motivo de consulta. Eso lo que le cabe a cada institución. Pero los programadores de salud lo que deben hacer es tratar de llegar a la población general para advertirlos de la importancia del registro de la presión arterial para tratar de detectar tempranamente al paciente hipertenso e iniciar su tratamiento. Es la única forma que tenemos de reducir toda la carga de enfermedad cardiovascular que hay en la sociedad. Genial, muchas gracias. Ahí respondió la otra pregunta que le iba a hacer, era justamente eso, si recomendaba la medición de la tensión en cualquier motivo de consulta. Muchas gracias. Hola doctor, tengo una consulta también. Sí, Fidelino. Un paciente que llega al consultorio con un episodio aislado de hipertensión y que, no sé, 180 de tensión aproximadamente, 180 a 100 de tensión, ¿cuál de todos los medicamentos que usted nos indicó es el más recomendado para ese episodio aislado de hipertensión? Bueno, lo que vos preguntás, Fidelino, es una situación frecuente que se encuentra el personal de salud de pacientes hipertensos conocidos e hipertensos no conocidos. Muchas personas, sobre todo hipertensos conocidos, consultan a la guardia porque tienen presión muy elevada en un determinado momento. Y tendríamos que también seleccionar cuál es la situación del paciente, porque hay pacientes que ya vienen con tratamiento, hay otros pacientes que no están tratados, y tenemos que considerar qué significa pico hipertensivo y qué significa emergencia hipertensiva, que son cosas distintas. Cuando tomamos una cifra de 180, 110 o más, estamos hablando de hipertensión severa. Es un término, hipertensión severa. Pero tengan en cuenta que para definir hipertensión severa, no lo debemos hacer con una sola toma de presión arterial. Generalmente cuando se toma, lo que se aconseja cuando se toma más de 180, 110, es que esa primera medición se deseche, es decir, no la consideremos. Esperemos 10, 15 minutos y tomemos 3 veces la presión arterial separada de 1 minuto y hacer un promedio. Si ese promedio es superior a 180, 110 de presión arterial, se considera hipertensión arterial severa y el paciente debe ser controlado en la sala de emergencia y tratar de bajar la presión arterial en forma suave, no en forma abrupta.
Es decir, no hay que usar medicación endovenosa para tratar de bajar urgentemente la presión arterial si el paciente está asintomático. Si el paciente está asintomático y si en el examen uno determina que no tiene ninguna condición que amenace la vida inmediatamente, se lo considera como hipertensión arterial severa, simplemente, y no una emergencia hipertensiva. En cambio, si el paciente viene con presión arterial muy elevada y está en curso un accidente cerebrovascular, o el paciente está muy sintomático por dolor torácico, que hay que descartar aneurisma de aorta, por ejemplo, o infarto agudo de miocardio, o el paciente viene con disnea grado 4, o viene con alteración de la conciencia, son otros pacientes y eso ya se denomina emergencia hipertensiva. El paciente tiene que ser internado, tiene que ser manejado adecuadamente la presión arterial con medicación endovenosa, generalmente con nitroprusiato, y abocarse al tratamiento de la condición asociada que produce la emergencia hipertensiva. Y muchos pacientes deben ser manejados en terapia intensiva. Muy distinto al que describimos inicialmente, que es el pico hipertensivo, que es muy común, que viene a la sala de emergencia y que después de un control de varias tomas de presión arterial determinamos que está con hipertensión severa. Y esos pacientes con el tratamiento vía oral pueden recibir, no hay una droga también específica que uno pueda decirle, bueno, esta droga es mejor que la otra. Uno puede iniciar, depende si el paciente ya estaba con medicación también, si cumple con la medicación o no. Entonces, esas consideraciones son obligatorias. Si el paciente ya venía con algún medicamento, se le puede asociar a algún otro medicamento. Por ejemplo, si el paciente tiene un IECA o un sartán o un bloqueante cálcico dihidropiridínico, una buena asociación de cualquiera de esas tres drogas sería el diurético. O si el paciente viene con un sartán, una buena asociación puede ser también un bloqueante cálcico. Es decir, hay, entre las tres drogas, los diuréticos, los IECA o sartanes y los bloqueantes cálcicos, cualquier combinación que uno haga es muy buena combinación. Quizás lo que no se deba combinar, lo que no se debe combinar, es el IECA con el sartán. O se elige IECA o se elige sartán. No es una buena combinación, porque no agrega mucho al tratamiento antihipertensivo, no le va a bajar mucho más la presión arterial con esa asociación, y además en el largo plazo tampoco es conveniente. O sea que no sé si fui claro, pero es un tema aparte, es lo que vos preguntaste. Sí, doctor, entendí. Sí, Perfecto. Se entendió más o menos la orientación del problema a solucionar en el caso de que tengamos eso. Y si es un paciente hipertenso no conocido y que nunca hizo tratamiento, ¿qué le podemos recomendar? ¿Hacerle un electro y derivar a cardiología o podemos iniciar algún estudio previo? Bueno, si es un paciente si ustedes detectan al paciente hipertenso y el paciente no sabía que era hipertenso, bueno, iniciamos todo el proceso. Generalmente, si ustedes tienen cifra de 180 a 110, ustedes no tienen que hacer muchos controles de presión para saber que es hipertenso. Si esas cifras de presión ya están diciéndole que es un paciente hipertenso. Lo que tienen que descartar por ahí es la hipertensión de bata blanca, que a veces, sobre todo en las personas de edad avanzada, pueden tener picos importantes, y en la casa o en la vida diaria tener una presión muy distinta.
Pero cuando uno detecta un hipertenso, ustedes tienen que iniciar la evaluación del paciente, la determinación del riesgo cardiovascular y pedir los estudios básicos. No es necesario una derivación inmediata al cardiólogo. Esto se puede hacer el médico general, el médico de familia, puede solicitar los estudios inicialmente y estratificar al paciente e iniciar el tratamiento. Y después puede necesitar, sí, una derivación al cardiólogo, de acuerdo con los resultados que uno tenga. Pero los estudios básicos del paciente, además de tomar la presión domiciliaria, los estudios básicos serían un buen examen clínico, orientado a ver si hay algunos factores de riesgo también principales asociados, por ejemplo, si el paciente es fumador, si el paciente es sedentario, si es obeso, si el paciente ya tiene algún antecedente de complicaciones, si el paciente ha sufrido un infarto o si tiene una revascularización, bueno, ya es otro tipo de paciente. Y después un examen básico de laboratorio para determinar la función renal, la presencia de diabetes o no, y el dosaje de colesterol. Eso es lo más importante. Y también entra en lo básico hacer el fondo de ojo y un electrocardiograma. Con eso ustedes tienen todos los elementos como para estratificar al paciente en el riesgo cardiovascular y saber si están en presencia de un riesgo alto o un riesgo bajo o moderado. Que eso le va a determinar a ustedes también el tipo de tratamiento que cómo es que se llama, que van a elegir, ¿no? Gracias, doctor, se entendió. ¿Listo, Doc? ¿Listo? Bueno, muchas gracias por participar y bueno, en cualquier momento nos estamos viendo. Esperemos que pronto. Gracias, doctor. Gracias. Chao, Gracias. chao. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.